Acá podemos apreciar imágenes de litiasis múltiple, que es la presencia de todos esos cálculos donde podemos ver todas las sombras acústicas posteriores que presenta cada imagen. Las lesiones que corresponden a la litiasis vesicular siempre son móviles. Acá tenemos otra imagen donde podemos ver la vesícula biliar con una litiasis múltiple, que se puede observar toda la sombra acústica posterior que queda hacia el bacinete de la vesícula. Acá tenemos una vesícula que está absolutamente toda calcificada, donde podemos apreciar que hay gran sombra acústica posterior, donde dificulta ver todo lo que es la pared posterior de la vesícula. Podemos ver la pared que está más cercana al transductor, pero no podemos ver bien con claridad la pared posterior, que esto puede corresponder o a una litiasis muy notoria con la ocupación total, o más frecuentemente a una vesícula en porcelana. Acá podemos apreciar dos fotografías para tratar de hacer una comparativa en el grosor de la pared de la vesícula. Podemos ver en la foto de mayor tamaño una vesícula que tiene 8.3 milímetros de grosor en cuanto a su pared, donde podemos ver que la pared más bien irregular y donde se ve una banda hipoecogénica central en esa pared que corresponde a edema, que corresponde a acumulación de líquido, mencionando además que cercano al fondo se aprecia una pequeña colección de líquido perivesicular. La foto de abajo está puesta para mostrar cómo se ve normalmente la pared vesicular fina en un caso donde además la vesícula tiene una litiasis vesicular. En este caso la foto corresponde a un engrosamiento de la pared por ascitis. Acá podemos apreciar otra foto donde ya la ascitis es más evidente, evidenciándose con múltiples bolsillos en la porción superior de la fotografía, lo que permite contrastar mejor la imagen de la vesícula, y en este caso la vesícula se puede evaluar con una pared bastante gruesa. Acá tenemos una foto, llamamos 4×40, porque vemos paredes engrosadas y diámetro transverso aumentado para el diagnóstico de la colecistitis aguda. Acá tenemos un video en el que podemos observar cómo se hace el diagnóstico y donde se puede ver el engrosamiento de la pared con el edema de la misma, esa característica propia de la heterogeneidad de la pared cuando la misma se hace más edematosa, y en el fondo del bacinete el lito con la sombra acústica posterior. Acá podemos ver con el ítem número 1 el engrosamiento de la pared, con el ítem número 2 las colecciones líquidas perisvesiculares, y con el ítem número 3 el material ecogénico intravesicular. Acá vemos un video de una vesícula gangrenosa con una pared francamente engrosada, con edema y colecciones que están a nivel perivesicular, múltiples piedras en el contenido de la vesícula, y obviamente que la clínica es de un paciente mucho más delicado que en una colecistitis aguda no complicada. Acá tenemos otro ejemplo de enfisema vesicular. Lo que vemos como sombra en realidad no es sombra de litiasis, sino es sombra de la atenuación producto del ultrasonido en contacto con el aire de la pared vesicular. Se puede ver bien en la foto de la derecha cómo esa imagen sucia de la pared genera esa sombra aérea por gas de la misma. Acá tenemos otro tema que corresponde a la patología de litiasis en la vía biliar o coledocolitiasis,
donde vamos a poder apreciar en esta fotografía dos imágenes, una a la izquierda más próxima al bacinete de la vesícula y otra a la derecha que deja la sombra acústica posterior proyectándose próxima a la flecha azul. En este caso tenemos un colédoco dilatado que vemos que no toma la señal Doppler por ser parte de la vía biliar, y acá tenemos una imagen transversal de ese colédoco donde podemos ver que evidentemente está dilatado, ya que presenta un diámetro de 11.2 milímetros. Acá tenemos un video donde vamos a poder apreciar una imagen de dilatación de la vía biliar, donde se ve bien el colédoco bien tortuoso, bien dilatado, en camino hacia la cabeza del páncreas. Eso nos va a permitir hacer el diagnóstico de dilatación coledociana. Acá tenemos una dilatación de la vía biliar, donde podemos ver bien cómo se introduce esa vía biliar dentro del hilo hepático. El conducto biliar común debe ser menor a 4 milímetros. En este caso tenemos 10 milímetros. Y acá tenemos una foto donde podemos ver también la dilatación de la vía biliar próxima al hilo hepático. ¿Podemos ver vía biliar en condiciones normales? Sí. En general, en pacientes delgados, con buena ventana acústica, y en algunos casos se pueden ver vasos biliares periféricos, conductos biliares periféricos en el parénquima hepático, hasta 2 milímetros de espesor. Acá tenemos otra fotografía que tiene señal Doppler, donde vamos a poder ver una flecha azul que marca un canalículo que está dilatado, que no toma la señal Doppler, que tiene 4 milímetros de diámetro, y que si consideramos a los vasos rojos, a el vasos portales, y esa imagen no toma la señal Doppler, podemos pensar que corresponde a vía biliar, que es vía biliar que está dilatada. Acá tenemos otra foto parecida donde vemos dos vasos, el que está tomando el Doppler y el que no lo toma. El que está tomando Doppler corresponde a la porta, el que no lo toma corresponde a la vía biliar que está dilatada. Bien, acá tenemos una típica imagen de epigastrio, donde vamos a poder ver una imagen triangular bastante homogénea que corresponde al lóbulo hepático izquierdo. Tenemos entre calipers una imagen más hiperecogénica que corresponde a la estructura del páncreas, ahí está marcado con la flecha, y otras estructuras marcadas con flechas que corresponden a la vena esplénica, la estructura anecogénica que está por debajo del páncreas, la arteria mesentérica superior, que es una estructura bien transversal que vamos a ver por encima de la aorta, que es la estructura vascular dominante en la parte baja de la imagen. Otra imagen de epigastrio típico, donde podemos ir viendo los distintos niveles, las estructuras que vamos a encontrar, de arriba abajo la piel, el tejido celular subcutáneo, la musculatura de la pared abdominal, el lóbulo hepático izquierdo, el aire duodenal, pequeñas cantidades, pero se va a ver bien el páncreas, y abajo tenemos parte de lo que es el confluente mesaraico esplénico, la arteria mesentérica superior, la aorta con parte de los vasos renales y la vena cava inferior. Bien, ¿permite el Doppler ayudar a identificar el páncreas? Bueno, esto es un pequeño truco que hacemos habitualmente para tratar de identificar la estructura pancreática cuando tenemos mala ventana acústica. Tenemos que tener en cuenta que la vena esplénica es un vaso que viene desde el hilio esplénico y que se traslada
en sentido izquierda-derecha hacia el hilio hepático para formar parte de la estructura portal, con lo cual yo voy a tener esta imagen típica que presenta dos colores, un color que viene desde la izquierda del paciente, o sea, la derecha de la pantalla, donde vamos a ver que el vaso se aproxima al transductor y toma el color rojo, y en la medida en que llega a un punto y se empieza a alejar del transductor, en la mitad derecha de la pantalla que corresponde, perdón, mitad izquierda de la pantalla que corresponde a la derecha del paciente, tenemos un color azul propio del vaso que tiene flujo que se aleja del transductor. Esa corresponde a la típica imagen de la vena esplénica, que nos permite saber que encima de esa estructura vamos a encontrar el páncreas. Acá tenemos una flecha roja mostrando cómo el flujo se aproxima al transductor y una flecha azul mostrando cómo el flujo se aleja del transductor. En este caso tenemos una visión similar del mismo paciente, pero transversal, del epigastrio a nivel transversal, donde vamos a encontrar las mismas estructuras que estuvimos describiendo. Bien, acá tenemos un ejercicio sencillo en el que vamos a ir viendo las distintas estructuras. El 1 corresponde al lóbulo hepático izquierdo, el 2 corresponde al páncreas, el 3 corresponde a la columna vertebral, la flecha azul corresponde a la aorta, la flecha roja corresponde a la vena cava inferior, la flecha amarilla corresponde a la vena esplénica y la flecha verde corresponde a la arteria mesentérica superior. Fíjense cómo la arteria mesentérica superior característicamente está rodeada por un tejido hiperecogénico, que es esa grasa que lo rodea, que hace que nos permita diferenciarla claramente de las estructuras circundantes. Bien, acá tenemos una imagen que podemos ver la heterogeneidad de la glándula pancreática. Vemos un páncreas que está aumentado de tamaño. Si recordamos las dimensiones, decíamos que hasta 25 milímetros en el cuerpo y en la cola se consideraban normales. En este caso tenemos 27 y 30 milímetros en las dos mediciones. Acá tenemos un video donde vamos a ver que lo mismo, el páncreas se torna bastante más hipocogénico de lo normal, con hiperecogenicidad adyacente que corresponde a la grasa peripancreática, que se produce inflamatoria. Y acá tenemos otra imagen. Fíjense que cuesta diferenciar el tejido pancreático. Vamos a encontrar que tiene la distancia del cuerpo del páncreas es de 29.7 milímetros. La de la cabeza parecería estar bastante conservada, pero la del cuerpo nos marca que está aumentado de tamaño, y es muy notorio esa rarefacción del tejido. Es como que no podemos diferenciar bien las estructuras, el órgano se vuelve heterogéneo, como si fuera difícil de discriminar en cuanto a las estructuras que lo rodean. Y ahí tenemos el relieve de cómo estaría marcado un poco el órgano, ¿no? Bien, acá tenemos otra imagen donde al mismo tiempo se ven áreas hipo o anecogénicas circundantes que corresponden a líquido peripancreático. Bien, acá tenemos otra colección peripancreática que se ubica bien por delante del órgano. Fíjense que todo lo que es la grasa que está rodeando la mesentérica superior se ve como muy brillante, se ve muy marcada, y al mismo tiempo toda esta imagen anecogénica o hipocogénica que está por delante del páncreas, que corresponde al líquido. Bien, en este caso es una pancreatitis con necrosis, que podemos también volver a reevaluarla por tomografía, donde vamos a ver cómo esa necrosis envuelve en gran parte el tejido páncreas. Acá tenemos una imagen de un pseudoquiste marcado con la flecha roja, que está ubicado en la parte más ventral del páncreas.
En caso de la apendicitis aguda, tenemos que considerar que el ultrasonido va a tener una sensibilidad próxima al 70%, con una especificidad del 86 al 96%. O sea, tenemos 7 de cada 10 pacientes en los que vamos a poder visualizar el apéndice con una muy buena especificidad, una especificidad que va de 8 a 9 pacientes para el diagnóstico de apendicitis. Obviamente la tomografía computada cuenta con una sensibilidad mayor, que es próxima al 100%, y una especificidad que es próxima al 99%. El diagnóstico ecográfico de la apendicitis aguda se basa en distintos criterios. Los que consideramos son el apéndice identificable como una imagen en diana. Si miran la foto de la derecha van a encontrar la imagen típica en diana, que es la que vamos a ver en fósil acá a derecha. Es dolorosa la compresión, no se comprime, o sea, el apéndice no va a ser compresible como si vamos a ver en distintas asas intestinales, no cuenta con peristaltismo como si vamos a ver con las asas intestinales normales, y el diámetro va a variar. En adultos se considera patológico cuando es mayor o igual a 8 milímetros, y en niños menores de 12 años se considera patológico cuando es mayor o igual a 6 milímetros. Bueno, acá tenemos una imagen típica de una apendicitis, donde vamos a poder ver un corte longitudinal del mismo en la imagen de la izquierda y un corte transversal en diana propio de la imagen de la derecha, donde podemos ver que el apéndice en la imagen de la derecha es de 13.4 milímetros, es francamente aumentado, lo cual nos hace sospechar el diagnóstico en base también a la clínica del paciente. Otra imagen que me permite ver cómo está el apéndice. Si el paciente no es obeso, podemos pasar a un transductor planar. Tener en cuenta que lo ideal es hacer la evaluación con los dos transductores. Cuando uno ve una imagen sugestiva de apendicitis con el transductor convexo, debemos tratar de evaluar la misma imagen con el transductor planar. Y entonces podemos tener imágenes muchísimo más evidentes, como el caso de las dos que tenemos, donde podemos ver la imagen en diana, esa imagen tubular en la fotografía de arriba a la izquierda, que se ve también engrosada. En chicos se puede utilizar el Doppler. Al utilizar el Doppler lo que podemos ver es la inflamación de la mucosa, o sea, el aumento de la captación de la señal Doppler es el equivalente a todo el proceso inflamatorio de la mucosa. Y en este caso también podemos apreciar una ecografía con un apendicolito. Acá tenemos un video. En este video podemos ver la imagen típica en diana con los vasos ilíacos que están adyacentes a esa imagen. Cuando giramos el transductor en una rotación, lo que vamos a ver es que esa estructura toma forma tubular con fondo de saco ciego hacia la derecha de la pantalla, donde podemos ver que si lo medimos y tiene más de 6 milímetros en niños o más de 8 milímetros en adultos, podemos inferir que podemos tener presencia de apendicitis. Tengan en cuenta la rarefacción de los tejidos grasos adyacentes que muestra la imagen. Acá tenemos otro video con una imagen típica de apendicitis. Acá tenemos una imagen donde hay múltiples asas intestinales alrededor, pero por debajo de estas se encuentra esa imagen tubular en diana, que cuando uno la quiere comprimir, en general uno ve que no tiene peristaltismo y que al mismo tiempo no es compresible, por todo lo que es el edema y la inflamación. Bien, acá tenemos otra imagen en diana de 9.9 milímetros de grosor y la rarefacción de la grasa, como mencionamos anteriormente. Acá tenemos una imagen que ya cuesta mucho más diferenciarla, con una colección de líquido
adyacente a la misma. Fíjense que ya la imagen indiana no es bien característica, o sea, es una imagen que está como sucia, como de difícil diferenciación, y eso puede corresponder a un plastrón apendicular. Otra imagen, también heterogénea, engrosada, es un apéndice francamente engrosado, heterogéneo, de difícil caracterización, teniendo en cuenta las imágenes que vimos anteriormente, que nos hace sospechar que ya es una apendicitis complicada. Y característicamente lo que vamos a ver es una imagen que llamamos pseudo riñonada, es una imagen que la vamos a poder diferenciar de las estructuras que están adyacentes, porque esta se va a ver bien evidente, que va a parecer como una estructura renal con una corteza que corresponde a todo lo que es la muscular edematosa, y toda una zona central más ecogénica o más hiperecogénica que corresponde a todo lo que es la mucosa del colon inflamada. Y al mismo tiempo vemos todo lo que es la grasa pericolónica bien hiperecogénica, producto de la inflamación. Acá tenemos un video de cómo se ve una diverticulitis aguda con la rarefacción de los planos grasos adyacentes. Fíjense esa imagen pseudo riñonada, donde podemos apreciar el colon aperistáltico y que tampoco puede ser compresible por el proceso inflamatorio. Bueno, una fotografía de un proceso diverticular agudo, donde podemos ver también esa imagen tubular pseudo riñonada por el edema de la mucosa, donde lo que se destaca en esta imagen es esa imagen sacular que protruye desde la pared con sombra acústica posterior, que corresponde a un divertículo probablemente inflamado. Acá tenemos una imagen tubular de un proceso inflamatorio intestinal localizado muy próximo a los vasos ilíacos, que son las dos estructuras anecogénicas que están en la parte inferior de la pantalla, y donde podemos ver que los calipers muestran el grosor de la pared, que en este caso son de 7.8 milímetros, dando un grosor aumentado y cumpliendo uno de los criterios mayores de diagnóstico. Bien, acá tenemos una foto de un paciente con invaginación intestinal. Fíjense esa imagen ovoidea con una imagen central más hipocogénica con múltiples capas, que nos muestra cómo una asa intestinal está vaginada en otra. Acá tenemos el video de ese paciente, donde podemos ver esa imagen y cómo presenta esas múltiples capas producto de la invaginación. Nótese mucho la rarefacción de los planos grasos adyacentes, donde uno puede ver que además de la invaginación empieza a haber un componente inflamatorio circundante. Bien, y como conclusiones a esta presentación podemos decir que definimos el grosor de la pared vesicular en la colecistitis cuando es mayor a 4 milímetros. Hay que ser cuidadoso en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca o antecedentes de ascitis o antecedentes de insuficiencia renal, donde la pared puede estar engrosada sin que estrictamente esté en relación con colecistitis. La pancreatitis va a diagnosticarse por un aumento del tamaño y heterogeneidad del parénquima hepático, teniendo en cuenta que el 30% de las pancreatitis la ecografía va a ser normal. El coledoco normal se considera cuando es menor o igual a 6 milímetros, si bien hay personas que tienen 6 o 7 milímetros y se considera normal. El corte habitual que utilizamos es esta medida, y tengan en cuenta que en pacientes que tienen antecedente de colistectomía, el coledoco puede llegar a los 10 milímetros de diámetro. Y para la apendicitis, los valores de corte van a ser para adultos un apéndice mayor o igual a 8 milímetros, para niños menores de 12 años un apéndice igual o mayor
a 6 milímetros. Bueno, muchas gracias por su atención.